Si quieres saber cuál es la mejor hora para publicar cada episodio de tu podcast, quédate, porque hoy vamos a hablar de ello. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Y ya te adelanto que la hora de publicación de un podcast, al igual que a la hora de publicar en una red social como Instagram o en tu blog, es un factor que importa, pero no es el determinante. El determinante es el título, la temática y cómo hables sobre ello. Sobre todo, la temática. Si en el título pones muy claro de qué vas a hablar, por ejemplo, si la gente, tu audiencia o en el formato de podcast, la gente le gusta escuchar resúmenes de libros, tiene que quedar muy claro en el título cuál es ese libro. El libro a lo mejor que está la gente esperando escuchar ese resumen porque está de moda, porque se está buscando mucho, etc. Simplemente por eso la hora pasa a un segundo plano, porque le da igual a la gente está esperando ese contenido. Si es un contenido de calidad, el propio algoritmo del podcast, o bueno, de hecho no es tanto el algoritmo, bueno, una parte sí, porque por ejemplo iVoox, si hay episodios que tienen mucha audiencia o se escuchan más tiempo, tienen más likes, les va a meter a lo mejor en la newsletter que mandan, va el algoritmo a recomendar ese episodio, o si crece mucho y alguien lo recomienda y es bueno, lo van a recomendar otras personas, y esto hace que la hora de publicación pase a un segundo plano. No obstante, la hora de publicación también es importante. Por tanto, vamos a intentar optimizar primero el contenido. Tienes un artículo en borjagirón.com para encontrar exactamente a qué me refiero o a qué se refiere la gente con contenido de valor, que básicamente es algo que aporte valor a alguien de la forma más rápida posible, con el mejor resumen y que se entienda. Y por otra parte, la hora. Al igual que en Instagram, por ejemplo nos ofrece estadísticas de nuestros propios seguidores. Eso quiere decir que tu buyer persona, esa persona cliente potencial que ya te sigue, va a estar ahí detrás y tiene unas características. Para eso tienes un artículo también en borjagirón.com sobre buyer persona o cliente ideal, que no son cosas iguales. Te lo dejo en borjagirón.com. Buscas ahí en el blog o en el buscador y puedes buscar buyer persona. Vale, te lo dejo también en las notas del episodio, el enlace, los dos artículos. El caso es que en Instagram tenemos estadísticas y yo me puedo meter y veo cuándo están los picos, por días, por ejemplo, y por horas. Entonces, pues normalmente casi siempre los picos de más usuarios que se conectan, de más de mis seguidores que se conectan a Internet, es a partir de las 3 de la tarde. De 3 a 10 de la noche, ahí vemos cómo empieza a subir mi audiencia. Vale, tengo audiencia de muchos países y ahí es cuando se concentran, porque es por la mañana en Sudamérica y es por la tarde en España. Porque si no, antes, pues es por la noche, la gente en Sudamérica a lo mejor ya no están porque están durmiendo, en España se están levantando y tienen pues a lo mejor más predisposición a usar Instagram a lo mejor un ratito, pero más por la tarde. Entonces, por lo menos con mi público, si eres una discoteca y la gente va a salir de fiesta, va a consultar seguramente tu perfil unas horas antes de salir o el día antes, pero por la noche. Entonces tienes que conocer a tu audiencia. Esto lo tenemos con Instagram o lo tenemos con nuestro blog, pero no con los podcasts. No sabemos exactamente a qué hora se conectan nuestros oyentes, cuándo son los picos. Espero que en un futuro tengamos esa información. Pero de momento lo que tenemos que hacer son experimentos. Intentar conocer a nuestra audiencia para ver, por ejemplo, pues si hacen las labores del hogar por la mañana mientras escuchan podcast o escuchan podcast un porcentaje alto en el gimnasio por la tarde, por la noche. Entonces, de esta forma también debes conocer a los países y con esta información sí que la tenemos. Así que revisar las estadísticas es muy importante para ver a qué hora es conveniente publicar y hacer experimentos, sobre todo cuando estamos empezando, para finalmente podemos hacer alguna encuesta, podemos publicar un episodio un lunes, intentar que sean, por ejemplo, si
semanal. Los lunes hemos determinado, pues los lunes a las 9 de la mañana, luego el lunes siguiente a las 3 de la tarde, luego el lunes siguiente a las 9 y pues lunes de madrugada. Perfecto, ya tenemos esas 3 pruebas. Y vemos a lo mejor que no tiene mucha audiencia o que hay uno que funciona mejor que otro. Perfecto, ya lo apuntamos. Y luego podemos ir probando a lo mejor un martes, un jueves, un domingo. Aquí es hacer pruebas en los inicios para después determinar una hora y día concreto, o días, si quieres varios días a la semana o todos los días de la semana, a la misma hora. Para aquí, cuando ya hemos determinado una buena hora, acostumbrar a nuestro público a que esa hora y día de la semana o días de la semana va a salir nuestro episodio de podcast y comentarlo en los podcasts, que esto es algo que yo no hago, pero ya te digo que todos mis podcasts salen cada día de la semana. Este, por ejemplo, sale los jueves y los publico siempre a las 6:45 aproximadamente de la mañana. Luego ya depende de la plataforma cuando vaya saliendo, pero intento que sea por la mañana. No obstante, depende. Yo ya los lanzo siempre por la mañana y los voy a dejar lanzando por la mañana en horario de España, pero depende de muchos factores. Por ejemplo, si tu público que escucha podcasts parecidos, en mi caso, imagínate, otros podcasts de marketing digital y el resto de podcasts de marketing digital los lanzan también por la mañana porque su público a lo mejor son familias o padres o madres de familia que llevan a los hijos al colegio, y los quieren escuchar el nuevo episodio, el más reciente, es importante que lo tengan justo antes de coger el coche, que a lo mejor es cuando, o manejar el coche, que es cuando van a llevar a los niños al colegio. Imagínate que tu público es así. Lo puedes sacar gracias a crear el Buyer Persona. Te dejo el enlace. Vale, el caso es que si sabemos que este es nuestro público, antes de que vayan al colegio con los niños, deberíamos tener un episodio nuevo, porque van a abrir la aplicación de iVoox, Apple Podcast, la que sea, y debe aparecerle ahí como nuevo episodio de hoy. Y así lo van a escuchar. Si no lo tienen, porque lo lanza otro competidor o porque dices, vale, mis competidores ya lo están lanzando, pero es que ese tiempo ya lo han gastado en un podcast que ya están escuchando. No van a escuchar el mío que es nuevo o no van a escuchar otro. Bueno, pues aquí hay 2 puntos que, de nuevo, no hay una respuesta fija. Podemos aprovechar que la gente se conecta, sabemos que ese público se conecta y abre la aplicación de podcast y va a descubrir nuevos podcasts o va a ver qué episodios hay de las temáticas que le interesan e intentar competir con esos otros podcasts. O la otra alternativa es lanzar nuestro podcast un día de la semana y una hora aleatoria o más que aleatoria, por ejemplo un domingo a las 6 de la tarde. Que ahí ya, pues normalmente los fines de semana muchos podcasts no publican. Y si la gente se acostumbra, pues tenemos ahí ese marco, ese espacio donde podemos diferenciarnos. Y así otros podcasts no compiten con nosotros. Por ejemplo, un sábado o un domingo. Aquí ya depende de tu público, depende de tu sector. Entonces, lo importante es el contenido, pero podemos diferenciarnos para no saturar o aprovechar que la gente escucha podcast a otras horas. Intenta sacar siempre datos de tu propia audiencia con otras plataformas, como te he comentado, con Instagram, con tu blog, aunque obviamente el podcast no es lo mismo, es otra herramienta distinta y la gente lo puede utilizar de una forma completamente distinta. Pero podemos sacar ciertos datos. Porque si la gente, nuestro público en general es de España, si lo publicamos a las 3 de la madrugada no va a tener audiencia esas primeras horas. Por tanto, no tiene demasiado sentido, porque van a ir saliendo nuevos episodios de otros podcasts que se publican a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, y por tanto el nuestro va a quedar relegado a un segundo plano y la gente va a tener que deslizar más y ha visto otros podcasts antes. Así que ten esto en cuenta. De todas formas, depende de tu sector y de tu público. ¿Qué más cosas? Bueno, lo ideal es probar y pensar cuándo escucharías tú si tú eres tu público objetivo. Si tú mismo eres un emprendedor que escucha podcast y a lo mejor estás pensando en llegar a otros emprendedores que también escuchan podcast, podrías tomarte tú como ejemplo. Aquí hay que pensar si trabajas o si tu público realmente trabaja durante la semana, si trabaja los fines de semana, si trabaja de noche, si trabaja de mañana, qué horario tiene, si lleva a los hijos al colegio, etcétera. ¿Qué hace a lo mejor por las tardes? Si va al gimnasio, si es cuando escucha los podcasts o si está escuchando podcasts en el transporte público. Aquí depende de muchos factores y tenemos que intentar sacar reglas más o menos genéricas. Y una vez hecho eso,
intentar ser constante, que aquí sería lo más importante. Además de el título, la calidad del audio, una calidad de audio mínima y el contenido. Hasta aquí el episodio. Muchísimas gracias. Avisa siempre de tus nuevos episodios en redes sociales, grupo de Telegram, email. Apúntate a mi newsletter si aún no lo has hecho en borjagirón.com/newsletter y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda buscar en la aplicación por la que estés escuchando esto la palabra mi nombre, básicamente Borja Girón, para descubrir todos mis podcasts. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Y como me encanta predicar con el ejemplo, recuerda que cada día de la semana, de lunes a domingo, puedes escuchar alguno de mis podcasts. Para ello entras en borjagirón.com y en el menú, en la sección de podcast, ahí puedes encontrar cada día de la semana qué podcast sale y puedes escucharlos también. Así que busca ahora Borja Girón en la aplicación por la que me estés escuchando, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, la que sea, y suscríbete a todos mis podcasts. Hasta pronto.